Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Conversando desde la Terraza. Ya conocen este espacio donde platicamos con los autores de Ediciones Acatlán, mismos que pueden encontrar ya en librería física y en tienda en línea. El día de hoy nos acompaña la doctora Elizabeth Albine Maguer-Joyce con su libro Lucha y Resistencia de la Tribu Kikapo. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Doctora, como nos gusta comenzar estas entrevistas, ¿nos podría por favor comentar un poco de su carrera aquí en la FES Acatlán? Bueno, en la FES Acatlán empezaba en 1980, ¿no? Como profesor de alemán en el departamento de alemán, ruso y griego. Bueno, anteriormente nomás era alemán, ¿no? Después ya se agregaron los otros dos idiomas. Y en este tiempo, pues ya hice aquí también mi licenciatura ¿cómo digo? En la ENA, Sí. sí, sobre antropología, aunque sí tenía ya una carrera en Alemania, ¿no? De pedagogía, por parte de la Universidad de Ratisbona. Y Y también hice la maestría México-Estados Unidos en la FES Acatlán aquí. Y después el doctorado en antropología, el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Y finalmente, bueno, después entré al SNI, el Sistema Nacional de Investigadores, y ya publiqué varios libros. Por ejemplo, uno de estos que hablamos ahorita era la lucha y resistencia de la tribu Kikapú, publicado en la FES Acatlán. También, también quiero en este tiempo agradecer de mi tesis de la maestría el doctor Guillermo González, ¿no? Rivera, que también estaba muy interesado en los Kikapú. Y bueno, después se publicó una monografía, Kikapú, por la CDI, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Y de la tesis del doctorado gané un premio del CISAN, y por eso el CISAN se encargó de publicar el libro junto con la FES Acatlán y con el Instituto de Investigaciones Antropológicas, Casinos y Poder, el caso del Kikapu Laki Casino. Y bueno, otro yo creo para mencionar sería el último en 2021, ¿no? Se publicó en el libro Cuentos Kikapú en torno a la cacería, un reflejo de su cosmovisión. Pero aquí soy coautora junto con los autores Kikapú. Claro, claro que sí. Sí. Y bueno, hay otros libros también en coedición ¿cómo se llama? Etnias y lenguajes de poder, también en coedición con FES Acatlán, con el Instituto de Investigaciones Antropológicas, entre otros. Y bueno, mis líneas de investigación se reflejan también, bueno, en los temas, ¿no? de los artículos, por ejemplo, la cohesión grupal, la identidad y conciencia étnica, después resistencia, asimilación cultural de las tribus norteamericanas, migración y territorialidad, eh, eh, bueno, motivación a través de la poesía de autores de habla alemana del siglo XX, y bueno, también, pues sí, idiomas polisintéticas, entre otras. También dentro de esta investigación, usted se tuvo que involucrar a un nivel empírico, ¿no? Con
los Kikapú, que inclusive creo yo que a un nivel etnográfico también, ¿no? Convivir tal vez con ellos. ¿Cuál fue su experiencia al convivir con toda esta tribu de los Kikapús? ¿Una bonita experiencia o que fue algo complicado? Bueno, es diferente que en México, por ejemplo, con tribus norteamericanas es muy diferente porque tienen otra experiencia de historia, como fueron expulsados, como dije, ¿no? Entonces, pues bueno, tienen más rechazo, ¿no? A todo lo que es blanco, que es occidental, etc. Entonces no es fácil entrar con ellos. Muchos investigadores anteriores fueron expulsados de allá. Entonces, y yo, por precaución, como ya, primero me fui a Texas, ¿no? Con mi mamá, con mi hijo, con otros, bueno, cosas que hacer. Y por ejemplo, el director del museo, ¿no? De Eagle Pass nos hizo una Frank Parientos, que ya se falleció, ya hizo la comunicación con el chairman, con el jefe de la reservación en Texas. Y el jefe, bueno, Raúl Garza o Maco de Neodúa, él nos invitó después al nacimiento. Pero irse al nacimiento, pues también es con mucho cuidado, se necesita permiso, bueno. Entonces, el INI, el Instituto Nacional de Indigenista, me hizo un escrito para presentar, bueno, para tener derecho para entrar allá en el nacimiento. Sí, cuando llegué, pues estaba muy bien recibido, pero pensaron que soy licenciada de Derecho, que voy a arreglar todos sus papeles. Claro. Bueno, como dicen, ya licenciada. Sí. Bueno, entonces, pero bueno, el contacto, bueno, todo el trabajo no era tan fácil porque no se puede hacer entrevistas, no se permite hacer fotos, no se permite hacer grabaciones. Entonces, pues sí, por eso es un largo tramo, ¿no? De varios años de ir y venir continuamente a Texas, al nacimiento. Pero con el tiempo ya tenía una amistad con ellos, entonces ya me conocían y entonces esto todavía desde 1995 hasta ahorita estoy en contacto con ellos, porque esta amistad y confianza que me brindaron se refleja en un libro, Cuentos Kikapú, ¿no? Bueno, acerca de la cacería. Ellos mismos me pidieron que haga un libro con ellos. Entonces yo soy coautora y los Kikapús son los autores que contaron los cuentos, ¿no? Y los cuentos están en 3 idiomas. Están en Kikapú, en español y en inglés, porque ellos son trilingües. Ajá. O sea, ellos son trilingües, pero por la zona en donde están, me imagino. ¿O cuál es la situación? Bueno, Kikapú es su idioma natal, ya sé. Y español, porque pues ya vivían en nacimiento en Coahuila, ¿no? Sí, y todavía viven allá. Y el inglés, pues, porque están también en Estados Unidos, en Texas, tienen, ellos después, bueno, ellos mismos pues querían una reservación para tener la posibilidad de hacer un casino, ¿no? Un trust land, ya. Entonces,
pero también tiene familiares en Oklahoma, que era antes otra reservación, y otros están en Kansas, hay otra reservación. Yo tenía que irme a las diferentes reservaciones. Y lo más complicado era que localizar a los tribus, a los Kickapoo. Por ejemplo, bueno, supongo ya están en nacimiento. Llegué a nacimiento y no, ya se fueron a Eagle Pass. Cuando estaban en Eagle Pass ya se fueron a Oklahoma. Y eran más rápidos porque con sus camiones de pickup del Lobo son más rápidos que yo en un camión de Greyhound. Claro. Me tardo más tiempo para llegar. Sí. Entonces, es que todavía manejan como de una manera de seminómada, ¿no? Sí. Siempre se cambian de un día al otro, no sabe, bueno, cuándo están, ya de repente van para allá, etcétera, ¿no? Sí. Entonces y además yo aquí estoy en México, y nada más podía irme en las vacaciones allá. Menciona usted también que este fue un trabajo para su maestría, ¿no? Y luego para este tipo de trabajos de investigación nos piden, ¿no?, un marco teórico, sí, metodológico. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales usted eligió el marco teórico? Sí, de la cohesión grupal, sí, como instrumento de resistencia. Bueno, cuando me di cuenta que muchas tribus de Norteamérica ya están asimilados, ¿y por qué los Kickapoo no? ¿Qué secreto está atrás de esto, no? Entonces, ya cuando me fui al nacimiento me di cuenta que allá en el nacimiento ya les une su tradición, les une, bueno, les cohesiona, por ejemplo, la cacería, les une las misas Kickapoo, sus danzas y los juegos. Entonces, pero para esto necesitan un territorio, ¿sí? Entonces, el primer nivel de mi teoría es que es el físico, ¿sí? Entonces, territorial, ¿no? Y sobre esto pueden llevar a cabo las actividades cotidianas y ceremoniales. Y además, en el segundo nivel, sí se muestra mucho esta cohesión también de parentesco entre ellos, porque todavía es una tribu que te maneja los clanes, que es muy raro en otras partes, ¿no? Que todavía manejan clanes y moietis, bueno. Y entonces, esto los une mucho, ¿sí? Entonces, bueno, y esta cohesión, por ejemplo, también provoca una identidad, ¿no? Diferenciarse de otros grupos étnicos, por ejemplo. Es como digo, es una relación interétnica, como dice Bartolomé, por ejemplo, y en comparación y cuando ya esta identidad se identifican y se hacen conscientes, ¿sí?, surge una conciencia étnica que es intrasocietal, ¿sí?, también de este autor. Y esto les lleva al nivel reflexivo, ¿sí?, ideológico. Quiere decir, allá en este nivel se presenta esta conciencia de la tribu. Y esto también tiene mucho que ver con la fuerza espiritual, por ejemplo, de los guías espirituales, ¿sí?, que cohesionan el grupo, o también. Entonces, esto les hace eficaz para resistir estas influencias, ¿no?, culturales o ajenas, ¿sí? Entonces tenemos estos tres niveles. También me apoyaba en Guillermo Bonfil Batallo en esto, porque él menciona dos
por ejemplo, el lenguaje común y el modo de consumo. El lenguaje común para él es el pensamiento mismo que construye la cosmovisión, y el otro del consumo es el modo de consumo consiste en la producción, distribución y el consumo. Y en la vida cotidiana y en la vida ceremonial. Bueno, entonces esto sí también me influenciaba en mi teoría, ¿no? Y también, por ejemplo, Aguirre Beltrán, cuando también dice que es muy importante el territorio, ¿sí? Para que se lleven a cabo estas actividades Claro. cotidianas y ceremoniales. Ya a la hora de formar el libro y a la hora de estar escribiendo toda su investigación, ¿qué fue lo más complicado a la hora de estar desarrollando el proyecto? Bueno, complicado. Bueno, es una, como digo, es una publicación de una tesis de maestría, ¿no? Entonces, a lo largo de la maestría, ¿no? Tenía la posibilidad para elaborar la tesis, bueno, que fue después el libro, ¿no? Bueno, yo creo primero es estructurar sus ideas, ¿sí? Bueno, y buscar la teoría, el marco teórico, la teoría, pero esta teoría se tiene que comprobar empíricamente, ¿no? Entonces el último capítulo comprueba esta teoría del principio, ¿sí? Y en medio ya están todos la historia, y más me costó trabajo era la tercera parte. Por ejemplo, por conseguir los datos, porque los Kickapoo no les gusta mucho que pregunta uno, ¿no? A ellos. Además, dicen que no se puede hablar sobre ¿cómo digo? Sobre la religión. Esto definitivamente no se puede hablar porque es lo único que les quedó de toda su historia cuando expulsaron de allá de los Grandes Lagos. Entonces un tesoro para ellos y no quieren que se difunde. Entonces, además, todos los demás, bueno, por ejemplo, en la investigación documental, pues los libros que yo encontré eran, por ejemplo, pues no hablaron sobre actualidad, sobre el casino, no hubo nada, ¿no? Entonces yo mismo tenía que investigar todo esto y con ellos en pláticas, pero sí, por eso cuando escribí me di cuenta que falta esto, no podía comunicarme con ellos, no, entonces tenía que otra vez irme para allá para completar esto, y así era ¿cómo digo? Muchos viajes para completar después los datos, para hacer gráficas y también cuadros. En esto me ayudó mi hijo mucho, que me acompañaba siempre, ¿no? Claro. Entonces, pero claro, es esta parte, sí, empírica con los datos, ¿no? Pero también tiene que recorrer a otras instancias, por ejemplo, a investigarme con otros investigadores, pero no están cerca, hasta allá, hasta Norman, en Oklahoma. Sí. Bueno, era un continuo, ¿cómo digo? Sí, un viaje continuo. Y además irme a los archivos, ¿no? En Saltillo, o por ejemplo a escuelas en Ilpas, para preguntar dónde tiene la formación. Bueno, entonces, y también un investigador de la drogadicción que ahorita está en San Antonio, también tiene que buscarlo. Y así, esto es más difícil escribir un libro, ¿no? Sí, definitivamente.
cuando usted ya lo vio impreso, ¿sí? ¿Qué sintió cuando ya vio su libro listo, terminado? Bueno, ahorita no traje esa es la segunda Esta es la edición. segunda edición, Sí, la segunda edición se aumentó con cuentos Kikapu, ¿no? Y, la primera edición, pues sí me impresionaba mucho, me sentí muy satisfecha y también más que estaba contenta cuando les gustó a los Kikapu el libro, porque siempre llevé todo a los Kikapu, mi tesis y también los libros, ¿sí? Eh, esto sí me da más satisfacción, ¿no? Claro, y que todo el mundo lo puede adquirir ahora, ¿no? Todos lo tenemos a la mano ahora para Bueno. conocer a los Kickapoo. Ajá. ¿Ok? Y bueno, ya para ir cerrando un poco nuestra entrevista, siempre nos gusta que ustedes, los autores, nos compartan algún consejo sobre la escritura. ¿Qué les podría aconsejar a todos los que quieren escribir o los que están escribiendo para que continúen y terminen? Bueno, primero es apasionarse de un tema, ¿no? Emocionarse mucho, tener mucho interés, porque eso es lo primordial. Y estructurar sus ideas y empezar, no esperar hasta la última versión, sino siempre después se puede hacer cambios, no hay problema. Entonces, mucha paciencia, permanencia y también mucha confianza en uno mismo, ¿no? Siempre pensar positivo que va a salir bien. Claro, claro que sí. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más en Conversando desde la Terraza. En esta ocasión nos acompañó la doctora Elizabeth Maguer Joyce con su libro Lucha y Resistencia de la Tribu Kickapoo. Espero hayan disfrutado la entrevista. Ya saben que pueden encontrarlo en librería física y en nuestra tienda en línea. Queremos recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales que estarán apareciendo en su pantalla. Y por favor, déjenos un comentario a quién les gustaría que entrevistáramos en los siguientes episodios. Regálenos un like y suscríbanse para que no se pierdan las demás emisiones de Conversando desde la Terraza. Hasta luego.